Probablemente te estás preguntando si vale o no vale la pena comprar este VGR 880C, un equipo muy interesante que está dando de qué hablar en redes sociales por su diseño y por su motor innovador. Ya yo tengo más de una semana utilizando este clipper y en este video te voy a estar compartiendo información de su rendimiento, de su cuchilla, de su ergonomía y otras cosas que posiblemente te ayuden a despejar esas dudas si compras o no compras este clipper. Así que vamos con el video. Antes de iniciar con este video quiero darle una información. Este equipo lo pueden adquirir en la tienda de AliExpress, pero probablemente a algunos les parezca y a otros no, dependiendo de su país o de su localidad, porque tengo entendido que en algunos países está bloqueado. Por ejemplo, en Estados Unidos no se puede comprar lastimosamente. No sé si es por un tema de distribución, ya de repente algunos distribuidores o supply lo compraron y pues solicitaron el bloqueo para que muchos no lo puedan comprar desde ese país. Eso, bueno, es lamentable, pero de igual manera yo le voy a estar dejando link de compra en la descripción, en el primer comentario fijado, y si les aparece disponible o no, déjenmelo saber en los comentarios. Iniciemos hablando de su ergonomía. Quiero hablar de lo cómodo que se siente este equipo. Como vemos aquí, es un equipo bastante pequeño, bastante compacto, aproximadamente 15 centímetros de altura. La verdad, increíble el tamaño que tiene este clipper, prácticamente el tamaño de un trimmer. Y lo otro es el peso. Estamos hablando de 215 gramos aproximadamente. Un equipo construido completamente en plástico, pero definitivamente de plástico de excelente calidad. A nivel de ergonomía, después del uso que le he dado, me ha encantado. Me gusta la curvatura que tiene, la forma que tiene. La verdad, es un equipo bastante cómodo que para nada causa fatiga en lo que es el brazo o en la muñeca. La verdad, un equipo muy cómodo, que esa ergonomía también te permite realizar tus cortes con bastante precisión. Así que para mí, a nivel de ergonomía, 10. Como segundo punto vamos a estar hablando de su batería. Según el fabricante tenemos 150 minutos de uso continuo que se están cargando en 3 horas. Para mí 3 horas es una carga lenta, es una carga muy extensa, pero siempre se mantiene en su estación como vemos aquí. De igual manera, aclarar, 3 horas demora en cargar este equipo. Ahora, esa autonomía que vienen siendo 2 horas y media, nos estamos haciendo entre 5 a 7 cortes de cabello dependiendo del tiempo en que nosotros demoremos con cada recorte. Me parece una autonomía aceptable, nada extraordinario, pero al día de hoy en el mercado tenemos ya equipos que tienen 4 a 5 horas de carga y se cargan súper rápido en 1 hora o en 1 hora y media. Así que si la tuviera que valorar, la valoro con un 7 de 10 a nivel de su autonomía. Vamos ahora a pasar a hablar de su motor, que prácticamente es la innovación en este equipo. Tenemos un motor rotativo sin escobilla de rotor externo, algo nuevo en lo que son los equipos de barbería. Prácticamente uno de los primeros equipos que incorporan este motor y que lo podemos ver aquí. Y por eso es que muchos se están inclinando por si adquieren o no adquieren este equipo. A nivel de motor, a nivel de rendimiento, la verdad es un motor sin escobilla, lo que nos permite tener un sonido bastante bajo, un motor bastante estable, un rendimiento la verdad aceptable. No tenemos el motor más potente del mercado, pero definitivamente fácilmente podemos hacer cualquier corte de cabello. Nos sirve para desvanecer como para devastar y la verdad el equipo no se esfuerza para nada. Me llama mucho la atención que a pesar de que es un equipo bastante pequeño, tiene una potencia muy buena. No es la más potente, no llega para mí a la potencia de un motor rotativo de alto torque, pero definitivamente tiene una potencia muy, pero muy buena. Así que si tuviera que valorar el motor por su innovación, por su potencia, vamos a colocarle un 9 de 10. Pasemos a hablar de las cosas para mí más llamativas de este equipo. Voy a hablar de dos cosas. Número uno, el diseño. Me parece un diseño muy bonito por el tamaño, por los colores. Yo tengo el color verde, pero hay un color blanco, hay un color negro que la verdad llama muchísimo la atención. Para mí, a nivel de diseño, tenemos un 10 de 10 en este equipo. A nivel del sonido, me encanta el sonido, un sonido diferente, parecen turbinas de un avión, de un jet. La verdad, un sonido que en los videos que vemos en redes sociales pudiese sonar un poco molesto, pero para nada lo es. La verdad es un sonido bastante relajante. Yo le he preguntado a mis clientes y los clientes se sienten totalmente a gusto con el sonido. Es esos sonidos que al cliente lo pone
a dormir como bebés. Así que la verdad, a nivel del sonido y del diseño, de 10 este equipo. Hablemos ahora para mí de los puntos más importantes en un clipper, y es de su sistema de palanca. Tenemos aquí 4 clips y 5 posiciones que vienen directamente, el sistema viene directamente incorporado en el carrito, como vemos por aquí. Me gustan los materiales, estamos hablando de que la palanca es material de metal, lo que nos garantiza que la palanca pues va a durar bastante tiempo. Lo he estado probando, me gusta que es una palanca bastante precisa, no tiene mucha apertura, no llega a los 3 milímetros, pero estamos hablando aproximadamente de 2.5 milímetros. Para mí una apertura bastante buena, podemos realizar nuestros desvanecidos sin ningún tipo de problema. Me gusta el sonido, un sonido bastante bajo. No es que hace clic, 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 clic como en algunas marcas, que a veces ese sonido se siente un poco molesto, pero la verdad me ha gustado mucho el sistema de palanca. Me ha funcionado desde que lo compré hasta el día de hoy de la igual manera. O sea, no ha cambiado, no se ha aflojado, es bastante suave, bastante firme. La verdad, uno de los mejores sistemas de palanca que he utilizado al día de hoy en un clipper. Yo le estaría calificando con un 9 de 10. Pasemos ahora a hablar para mí del punto más decisivo, lo que definitivamente decide si compramos o no compramos este equipo. Ya yo hice un video hablando de su cuchilla, lo compatible que puede ser su cuchilla con otras del mercado, qué sistema de cuchilla tenemos. Aquí tenemos un sistema diferente, un sistema detachable, un sistema que es desmontable, pero el tema no es ese. El problemita que podemos encontrar aquí es que las cuchillas no son compatibles con otras cuchillas del mercado. He hecho distintas pruebas con prácticamente con más de 20 máquinas. He probado con distintos muelles. La verdad, no encuentro, al día de hoy no he encontrado la manera de instalar otra cuchilla en este equipo. Y muchos pueden decir, ¿y cuál es el inconveniente con eso? Bueno, la verdad, si este equipo ahorita se me cae, no tengo la manera de instalar otra cuchilla. Porque número 1, no la puedo reemplazar por otra. Y número 2, AliExpress no está vendiendo esta cuchilla. O sea, BGR todavía no vende este repuesto. Así que prácticamente se me cae, se me rompe y me queda de adorno en la estación. No la puedo volver a utilizar. Para mí es un punto bastante bajo en este equipo, que para mí es lo único que yo diría que no me gusta. Que no podemos reemplazarlo. Ahora, a nivel del funcionamiento de la cuchilla, me ha gustado. No es la mejor cuchilla del mercado, pero no defrauda. A nivel de su calentamiento, la verdad calienta un poco, tengo que decirlo, calienta la cuchilla, no a nivel extremo que molesta al cliente, pero sí se siente el calentamiento. Tiene un corte bastante limpio, corta bastante bien, podemos desvanecer muy bien. Me gustan los acabados que deja al momento de desvanecer. Tenemos una cuchilla Vapor. Y otro punto que quiero mencionar es que no podemos ajustar mucho la cuchilla a 0 gap, y no porque no lo permita, sí lo podemos hacer. El tema es que si la acercamos mucho a lo que normalmente estamos acostumbrados, empieza a comerse el peine. Yo no la tengo muy ajustada, porque al momento en que la queremos ajustar muy a 0 gap, empieza a sonar como que está rozando con el peine o la guía. Los que tienen este equipo van a saber de lo que estoy hablando, y es un tema que, bueno, para mí también me imagino que es por el grosor que tiene la cuchilla. Como digo, fácilmente yo pudiese instalar otra cuchilla y la ajusto a 0 gap, o de repente coloco otra cuchilla y reduzco el calentamiento, pero no podemos hacerlo. Así que para mí el tema de la cuchilla, que no podamos intercambiarla por otra, es un punto bajo. Y si yo la tengo que calificar del 1 al 10, la califico con un 4. Porque la verdad me gusta cómo corta, me gusta el sonido que hace en combinación con el motor, pero no la podemos ajustar tanto, calienta un poco y no podemos intercambiarla por otras. Así que tomen bastante eso en cuenta al momento de comprar este clipper. Y para concluir con este video, pues quiero decir si recomiendo o no recomiendo este equipo. Primero quiero hablar de su precio. Estamos en AliExpress, está rondando entre los 70 a 90 dólares, dependiendo del vendedor y de la oferta que podemos encontrar. La verdad me parece un precio muy aceptable para lo que ofrece. Un equipo muy innovador, muy bonito, excelente diseño y todo lo demás. Me gusta el precio, no sé en qué precio lo venderán en cada país los distribuidores y los revendedores, y ese es un tema de ellos,
Pero en conclusiones, me gusta la herramienta, me gusta el diseño, me gusta los materiales de construcción, me gusta el rendimiento de su motor, un motor muy silencioso, un motor potente, corta cualquier tipo de cabello sin problema, cabello delgado, cabello grueso, te sirve para desvanecer, para devastar cabello, va de lujo. No es el más potente del mercado, pero cumple completamente con su principal función, cortar cabello. Me gusta su sistema de palanca, que me gusta el diseño, cómo se siente en mano. Ya he mencionado la cuchilla, me gusta su corte, me gusta cómo corta, un corte bastante limpio, deja un buen acabado en tus desvanecidos, pero bueno, lamentablemente no podemos instalar otra. Se me acaba el filo, ¿qué hacemos? Se me cae, ¿qué hacemos? Ojalá y VGR y también los suplidores y los revendedores, junto con la venta de este equipo, también tengan la opción de vender los repuestos, porque si no, lamentablemente nos dejan sin opción. Y eso, la verdad, nos retiene al momento de comprar este equipo. Yo, la verdad, lo recomiendo porque me gusta su rendimiento, me gusta su diseño. Es un equipo que, la verdad, sirve para recortar cabello de una manera muy, pero muy buena. Si tuviera que calificarlo, englobar por todo, yo la calificaría con un 7, sencillamente por el tema de la cuchilla. Pero si no tuviese ese tema con la cuchilla, estaríamos hablando probablemente de uno de los mejores clippers que encontramos en el mercado. Así que mi gente, espero que este video les sea de mucha ayuda y despeje sus dudas si compran o no compran este artículo. Yo lo recomiendo, pero ustedes tomen siempre el punto de la cuchilla en consideración. Así que mi gente, nos vemos en un próximo video.